En 5, 4, 3, 2, 1. Ahora comienza Hágase la Luz. Buenas tardes, ¿cómo están? Martes 30, 2 de la tarde. ¿Cómo estáis, Daniel? Hace tiempo que no estaba en el programa, estoy feliz. Sí, qué rico mucha que energía. qué rico que Sí. pudiste estar ahora. Estás pega o cosas raras que de repente no nos dejan, Los pero echaba ya de menos. nosotros también. Así que qué bueno que estás con nosotros para otro capítulo de acá de Hágase la Luz. Y quería contarte una cosa, para que A más o ver. menos entendamos de lo que vamos a hablar. Esto. Yo descubrí hace poco esto de que el teléfono te puede decir en qué gastaste tu tiempo cuando lo usaste. No Ya. lo Yo cachaba. también lo tengo. El iPhone me lo manda y me dice, oye, lleváis, no sé, 25% más de consumo, menos. Súper choro. Es una buena aplicación, encuentro. Y me di cuenta que gastaba un tiempo importante del celular De tu en vida. un juego, de mi vida, De tu vida. en un juego que dije, no, enough, No más. se elimina. Y eso es lo que está pasando hoy día, o de lo que vamos a hablar antes de esto de por qué tenemos que medir cómo gastamos nuestro tiempo, por qué tenemos que medir cómo gastamos nuestra energía. ¿Ya? Hablar de eficiencia energética no es solamente consumir, sino consumir bien. Y para ello vamos a estar hablando con un experto en eficiencia energética, con Daniel Weintraub, que es el gerente de desarrollo de negocios de Wenowork. Aquí nos va a venir a contar un poco cuál ha sido su desarrollo profesional y qué es lo que lo ha llevado a estar en esta línea de tener un mejor consumo. Así que de eso vamos Pero yo a me conversar. imagino que antes de eso tú nos vas a dejar con una excelente canción para empezar este día martes. O sea, Pero por esta supuesto. tarde de día martes en realidad. Por supuesto que sí. Vamos a escuchar una de mis bandas favoritas, Stone Temple Pilots, con una canción que se llama Days of the Week. Así que para todos ustedes, esta canción antes de ir con Daniel Weintraub. Ok, Así que, volvemos en unos segundos. 2 minutos y volvemos. Bueno, ya estamos de regreso después de esta canción que nos dejó Danilo de Stone Temple Pilots y ya pueden ver quién nos acompaña en nuestro nuevo programa el día de hoy. Bienvenido, Daniel Weintraub. ¿Lo dije bien? No, lo dije mal. ¿Sí? Sí, Weintraub, como salga. Buenísimo. Hola, Él Daniel, es ¿cómo el estás? gerente.
de desarrollo Hola. de negocios de Wenwork. Danilo, ¿nos puedes dar un poquito de reseña para saber quién es nuestro invitado el día de hoy? Pero por supuesto, primero aprovechar darle las gracias a Daniel por estar este rato con nosotros. Vamos a hablar de un tema bien específico junto contigo, que tiene que ver con la eficiencia energética. Ya no sé si tan específico, pero no sé, vamos a descubrirlo durante esta hora, pero primero, tal como nos comenta Verónica, vamos a contar un poco a nuestros auditores quién es Daniel Weintraub. Ingeniero en Información y Control de Gestión y magíster de la misma materia de la Universidad de Chile. Ha estado involucrado en distintas áreas de la consultoría estratégica y operacional para industrias críticas de Chile y desarrollo de negocios de la industria de energías renovables no convencionales. Estuvo en Whirlpool, que es una industria automotriz en Israel, ahí le vamos a preguntar algunas cosas. También en Engie Factory, en el área de desarrollo de negocios, y es cofundador y gerente de desarrollo de negocios de Wenwork, y miembro del directorio de Climatech, gremio que promueve la tecnología como herramienta para enfrentar la emergencia climática actual. Así que, nuevamente, muchas gracias, Daniel, por estar con nosotros este día. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz y honrado de estar acá. Oye, partamos. Primero, queremos saber de tu historia profesional en Israel. Israel es un país que tiene o se caracteriza, ¿no es cierto?, por una innovación o una actividad prioritaria en estos temas. Entonces, cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia. Aprovechemos de hablar un poco de la energía hundomotriz y las barreras que han impedido un desarrollo a gran escala en nuestro país y en el mundo. Te dejo el micrófono. Sí, mira, yo tuve la suerte de estar viviendo en Israel una temporada del 2014 y la verdad que me abrió mucho los ojos y la cabeza porque, bueno, Israel es un país cargado de historia, también cargado emocionalmente y una zona, un hotspot sin exento de polémicas, pero como tú bien dices, ha sido un país que se caracteriza por desarrollar muchísima tecnología. Dicen que es un país que cultivó el desierto, o sea, niveles de tecnología impensados. Y tuve la suerte de estar ahí trabajando después de haber pasado por trabajos en consultoría que para mí un poco eran muy entretenidos, pero carecían un poco de propósito. Y cuando me enfrenté a este trabajo y trabajar en energías renovables, en donde si yo hacía bien mi trabajo, significa que estaba como contribuyendo a limpiar un poco la matriz energética, la verdad que me hizo todo el sentido del mundo. Y además me pude ver expuesto a un país multicultural, con todo este ecosistema de startup infinitamente más desarrollado a lo que estábamos acostumbrados en Chile. Pienso el 2014 en Chile, Startup Chile, que es como el punto de inicio, por así decirlo, del ecosistema startup en Chile, fue recién en 2010. Entonces fue muy enriquecedor y nutritivo, no solo porque la comida es muy rica, sino nutritivo en sentido profesional y también personal, de estar enfrentados ahí a todos estos estímulos y en particular a encontrar un poco mi camino en el mundo profesional que tiene que ver con la sustentabilidad ambiental. Y la energía undimotriz, para quienes no la conocen, es la energía que se rescata de las olas del mar, porque uno puede sacar de las olas, pero también de las corrientes. Y esta tecnología en particular tenía que ver con instalar una suerte de brazos hidráulicos en puertos o muelles o rompeolas que no estuviesen siendo usados por personas, y un poco las olas lo que hacían era subir y bajar estos brazos hidráulicos, y eso activaba un generador. Que a diferencia de las tecnologías tradicionales que se instalan en el mar para generar, esto estaba todo en la superficie, entonces los costos de instalación y de mantención y operación eran mucho más bajos a lo que uno estaba acostumbrado. Me tocó evaluar distintas zonas de proyectos, de potenciales proyectos para esta tecnología, y la verdad es que lo primero que hice fue ver Chile, porque dije, oye, ¿qué es lo que está pasando en Chile? Y efectivamente 5.000 kilómetros de costa con olas, que solo los que sabemos lo que es el Pacífico salvaje, y muchas de esas zonas no son aprovechadas para el turismo o simplemente no son aptas para el baño. Y dije, oye, aquí en verdad hay una oportunidad brutal. Y mi sensación y mi opinión es que Chile se quiso colgar el listón de la energía solar y con justa razón, ¿no? Como que somos un país predilecto para la energía solar y
y la cantidad de megawatt hora instalados en capacidad solar ha sido al alza brutalmente. Entonces siento que ese ha sido como el caballito de batalla de las renovables en Chile, sin desmedro de que están todo un set de tecnologías que también se pueden aprovechar, pero ahí también tiene que ver con una zona remota. Si la quieres conectar a la red, tienes otros desafíos adicionales a que si le instalas, por ejemplo, esta tecnología que está instalada en el puerto de Jaffa, en Tel Aviv, a literal metros de subestaciones eléctricas, digamos. Entonces, hay distintos desafíos logísticos y operacionales y comunicacionales también, pero la verdad es que fue una experiencia interesantísima y, como digo, me marcó muchísimo para los pasos siguientes que he dado en mi vida profesional. ¿Y cómo ves tú el desarrollo, perdona Danilo, No, dale. de ese tipo de generación aquí en Chile, no sé, en los 5 o 10 próximos años? Como digo, yo me di cuenta que la factibilidad está ¿Ya? y yo creo que tiene que ver un poco con la voluntad a probar este tipo de tecnologías quizás más novedosas o llamémosle disruptivas, porque los paneles solares ya están dando vueltas hace varios años y en esa como curva de adopción, como que ya cuando la cosa está más o menos cocinada, fue que en verdad Chile empezó a apostar mucho más en serio por este tipo de tecnología. Yo creo que de nuevo, o sea, para mí esta es una fuente de energía literal 24/7, o sea, no tiene este problema de intermitencia, no hay que resolver tanto el problema del almacenamiento. Entonces, a mí me gustaría pensar de que esto solo va a ir al alza al corto y mediano plazo. No me consta si es que hay planes concretos o si las grandes generadoras están empezando a mirar este tipo de cosas, porque no. Mi sensación personal es que la energía solar es la que se lleva un poco todos los premios, digamos, y todas las miradas y todo el foco de atención, pero esta se puede transformar en una fuente muy confiable para el futuro, digamos. Yo me lo imagino en zonas, no sé, por ejemplo en el archipiélago de Chiloé, donde hay dificultad de acceso a las redes tradicionales y hoy día se suministra a esa gente con motores. Entonces, esta que es una opción obviamente mucho más sustentable, sería quizás una buena alternativa de donde no puede llegar y quizás donde el análisis económico se deja un poco de lado más por el deber de electrificar una zona. Quizás sería una buena alternativa. Y me imagino que en el Ministerio de Energía deben estar evaluando este tipo de cosas. ¿Nunca ha hablado este tema con el Ministerio, por ejemplo? No, bueno, es que esto fue el 2014. Sí. Las conversas que hemos tenido con el Ministerio y con la Agencia de Sostenibilidad Energética han sido llamadas desde la vereda desde la camiseta que estoy usando hoy día, que es Bueno Work. Pero efectivamente, o sea, este tipo de tecnología puede servir mucho para comunidades rurales que están off-grid y que es un problema en Latinoamérica en general. Entonces sí, o sea, está súper alineada este tipo de tecnología con lo que un país como Chile o un continente como América necesita, digamos. Oye, bueno, tú estás en Climatech, es un hub tecnológico para enfrentar la crisis climática. Ahí está Constanza, una de las grandes invitadas que hemos tenido en este programa, una de las pocas que se ha repetido el plato. Y vamos por este lado como de las startups energéticas. Y de hecho tú vuelves de Israel a Engie Factory, que es una especie de riñón, se podría decir, de Engie, que se dedica específicamente a esto. Y la pregunta que en algún momento también le hicimos a Constanza, esto de innovar en el sector energético parece que es muy complejo. ¿Cómo se va construyendo este tipo de soluciones? Y si verdad tú estás de acuerdo con este síntoma de que es difícil innovar en este sector, y sobre todo quizás en nuestro país, no sé. Sí, muy, muy buena pregunta y yo diría que la respuesta siempre va a terminar siendo depende, ¿no? No. Si vieras el vaso medio lleno o vaso medio vacío. Engie Factory, como
como tú dices, fue un riñón, está buena esa analogía, terminó siendo como un brazo armado de innovación del grupo Engie, que para quienes no lo conocen es una multinacional francesa de energía enorme, o sea, la verdad es que opera casi como un país, porque tiene operaciones en más de 70 países, ingresos sobre 70 billones de euros al año, o sea, son cifras estratosféricas, y obviamente la capacidad de innovar de esta empresa es muy baja, innovar al ritmo que en verdad el mercado pudiese requerir, ¿no? Entonces, con este tipo de iniciativas, la verdad es que ellos apostaron por crear soluciones que fuesen mucho más disruptivas, innovadoras y un ritmo mucho más acelerado. Entonces, sería muy mal agradecido de mi parte si dijera que, oye, es imposible innovar porque este tipo de cosas no existen. Del mismo modo, yo creo igual hay que también ser justo y decir que estamos en un... a tener conversaciones de startup e innovación no hace mucho, o sea, 2010, que fue cuando se creó Startup Chile, creo que es como el punto en que relativamente todos estamos de acuerdo que se empieza a posicionar este ecosistema de startups en Chile. Y si uno mira ecosistemas como el de Tel Aviv o San Francisco, yéndome un poco a los extremos, que son los que están más desarrollados, estamos en pañales todavía, pero se han hecho muchas cosas. Entonces diría, sí, puede ser muy frustrante a veces porque estamos quizá en un país que todavía hay que convencer y educar a nuestros clientes para que apuesten a trabajar con soluciones como la nuestra, pero también hay un componente de innovación, de facilidades para innovar, o sea, el hecho que exista Corfo y todos sus programas, que existan aceleradoras que hoy por hoy ya son de renombre a nivel latinoamericano y mundial incluso. Es difícil, pero no creo que sea imposible, y fruto de eso es un poco lo que hemos armado en Climatech Chile, que como tú dijiste, somos una agrupación de empresas que energía es una vertical, digamos, pero somos empresas que queremos, apuntamos hacia mitigar la crisis climática con el uso de tecnología, y somos 25 empresas que ya tenemos cierto nivel de tracción, cierta validad y cierto crecimiento y cierta historia. Entonces, si todo fuese malo, yo creo que no existiríamos. Obviamente hay muchas cosas que pueden mejorar, pero al final la gente busquilla siempre va a encontrar la forma, y yo creo que en Chile hay muy buen talento, hay muchos problemas también, y por lo tanto hay hartas oportunidades para resolver. Hay muchas burocracias a veces, puede ser bien frustrante, eso no... El emprendedor que no esté frustrado no es emprendedor, digamos, pero me quedo con que Chile es un país bien fértil en ese sentido, y si bien hay cosas difíciles, hay historias bien bonitas de éxito y que inspiran a otras personas como a querer lanzarse y a partir sus propios desarrollos tecnológicos. Oye, Daniel, hablemos de eficiencia energética, de lleno, de plano. Desde el año 2021 nosotros contamos, Chile me refiero, con una ley sobre el tema, y hace algunos días se promulgó el reglamento para elaborar el Plan Nacional de Eficiencia Energética. Se dice que el kilowatt más barato es el que no se consume. ¿Qué rol le das a la eficiencia energética? ¿Los consumidores tenemos conciencia de la importancia que se puede tener en la optimización de nuestro consumo? Buenísima pregunta también. Nosotros partimos trabajando en eficiencia energética el 2016 y nadie hablaba de eficiencia energética, entonces eso lo hacía aún más frustrante, porque había que un poco educar y evangelizar, y sigue siendo un poco así, pero la verdad es que con la irrupción de la ley de eficiencia energética, que ya está activa, por lo menos en esta primera camada para los grandes consumidores de energía, la verdad es que cambió un poco el juego, y la verdad es que para bien o para mal, fuerza a tener ciertas conversaciones a los más implicados, a los principales responsables de los mayores consumos. Entonces, para mí, como tú dijiste, o sea, la energía más limpia, la más barata es la que no se consume, y eso es un poco como el mantra, ya casi que me lo tengo tatuado en la espalda. Sí, y efectivamente, o sea, también en el mercado eléctrico se creó este mercado libre que se llama, que es cuando los grandes consumidores pueden ir y contratar un suministro eléctrico directamente con la generadora, y esto cuando partió hace 4 o 5 años
se generaban ahorros de en promedio un 20-25% de la cuenta eléctrica solo por firmar un contrato, por ajustar el precio del megawatt hora. Entonces, súper bueno para las empresas, pero ¿cuál es el impacto real de eso? O sea, el kilowatt hora consumido sigue siendo el mismo y el impacto físico de ese kilowatt hora consumido sigue siendo el mismo. Entonces, creo que lo que hace esta ley, al menos, impulsa la creación de un sistema de gestión de la energía, de tenerse esas conversaciones, de setear metas de reducción, ya no solo la cuenta eléctrica, sino de impacto real. Entonces, para mí es en este como barco que estamos empujando todos como mundo, digamos, de transición energética, la eficiencia energética es un componente fundamental para que esto salga bien. Porque al final podemos empapelar todos los terrenos baldíos, digamos, con paneles solares, yéndome al extremo, pero quizás en la práctica no necesitamos todo eso. Si es que todos tuviésemos cierta conciencia y hiciéramos un buen uso de nuestros recursos, no, ya ni siquiera hablo solo de electricidad, sino de todo en general, quizás necesitaríamos mucho menos de todo para tener una calidad de vida incluso mejor de la que estamos acostumbrados ahora. Entonces, para mí es fundamental, o sea, yo soy un embajador firme de la eficiencia energética y un poco es lo que hablamos todos los días con nuestros clientes. ¿Y qué rol le das tú, perdona, a los consumidores en este papel? ¿Efectivamente Chile está preparado para una ley de eficiencia energética? Me refiero a nivel residencial, porque obviamente ya hablamos de los grandes consumidores y de las metas propias que pueden tener, pero a nivel residencial, ¿tú ves a un consumidor empoderado en estos temas? No mucho, y creo que en parte tiene que ver con cómo funciona el sistema eléctrico en Chile. Este mercado libre que hablo está solo reservado, o solo tienen acceso a estos grandes consumidores, ¿no? Y nosotros como consumidores residentes de casa estamos sujetos a pagar electricidad a una distribuidora que ocupa un monopolio territorial, ¿ya? Y en otros países, por ejemplo en Europa pasa mucho que tú desde tu casa puedes escoger a quién le compras la electricidad. O sea, este mercado libre está abierto para todos los consumidores de ese país. Entonces eso gatilla al tiro mejores servicios por parte de las utilities y un empoderamiento de las personas, porque así como tú escoges un proveedor de telefonía, porque tú ya sabes más o menos cuánto gastáis en tu teléfono, cuántos gigas necesitáis en tu teléfono para estar tranquilo, son cosas que tú necesitas, que sabes un poco porque hay cosas que usas y que tienes opción de cambiarte fácilmente de un proveedor a otro. Imagínate si tuviésemos esa oportunidad para cambiarnos de Enel a CGE a Saesa a distinta, yo te aseguro que todos sabríamos muchísimo más de la electricidad o cómo nos están cobrando. Entonces, yo creo que nunca se está del todo listo. Yo creo que la gente curiosa siempre va a andar curiosando, pero yo creo que en algo tan estratégico a nivel economía como la electricidad, que es algo que nos impacta a todos, todo el día, todos los días, creo que sí se podrían hacer más esfuerzos para traspasar mayor conocimiento a las personas, para que todos supiéramos un poco al menos cómo funciona más o menos el sistema, qué pasa si dejo algo encendido en la noche, por qué me cobran más caro, por qué hay un límite de invierno, qué significa eso, o sea, todas estas cosas que mucha gente ni siquiera se hace las preguntas porque la verdad no tiene muchas vías de escape, por así decirlo. Entonces sí que creo que se pueden mejorar estas cosas y por eso, de hecho, nosotros partimos el 2016 siendo una solución para casas y nos dimos cuenta que las personas que contratan nuestros servicios, más que querer generar ahorro, querían un chiste tecnológico y un juguete para conocer cuánta electricidad consumía su casa cuando estaban en el trabajo, o veces que salían a comer, veces que algo se quedó encendido, cosas de ese estilo. Entonces era otro tipo de perfil y ahí nos dimos cuenta, claro, o sea, nadie habla de esto. El precio de la electricidad hasta hace algunos años tampoco era muy caro con relación al gas, por ejemplo. Entonces no fue algo que tomó mucha relevancia, pero sí creo que como ítem estratégico que es, sí que deberían haber más esfuerzos por permear más a la gente de conocimiento básico, tampoco hay que ser un experto.
Oye, quiero meterme harto en este tema, pero antes tenemos que ir a nuestra primera, bueno, y única pausa. y, y para eso, como todos nuestros invitados e invitadas en este programa, Daniel, te dejamos los controles de TX para que tú nos dejes con una canción y así volvamos a conversar contigo en algunos minutos. ¿Cuál canción vamos a escuchar en este momento? Buenísimo. Creo que muy en línea con lo que estábamos recién conversando, quiero escoger una canción de Jamiroquai, que es un artista que me encanta, que se llama When You Gonna Learn, ¿cuándo vas a aprender? Pero no lo digo en tono peyorativo, es una invitación a todos para que vayamos haciendo doble clic en ciertas cositas y próxima vez que les llegue la cuenta eléctrica, revisen un poco qué significa esto y se van a dar cuenta, pueden aparecer sorpresitas. Ya, pues. Buenísimo. Escuchemos ya Jamiroquai y seguimos aprendiendo en la próxima media hora. Así que vamos con ese tema y seguimos en esta tarde de martes que en Hágase la Luz con Daniel Weintraub. Danos un segundo y volvemos. And they will play the game. Victims of a modern world. Circumstances brought us here. Armageddon's come too near. Too near now. Foresight is the only key to save our children's destiny. The consequences are so grave, so grave now. The hypocrites, we are their slaves. So my friends, to stop their end, on each other we depend. Oh, we depend. Money's on the menu in my favorite restaurant. Well, don't talk about quantity, cause there's no fish left in the sea. Greedy men been killing off the laughter ever was. And you better play it nature's way, or she won't take it all away. And don't try and tell me you know my band, her bad right from wrong. Oh, you've upset the balance, man, done the only thing you can. Now my life is in your hands.
Bueno, ya estamos de vuelta. Me encanta esa canción, Daniel, así que muchas gracias por programarla. Y Danilo, te doy el pase para que continuemos con esta conversación tan entretenida. Yo quiero volver un poco a esto cuando te metiste con los clientes grandes. Yo me imagino, es obvio, de que cada cliente tiene la eficiencia de adoptar medidas, tiene impactos distintos, por la diferencia de procesos, etcétera. Pero así al ojo, como oferta publicitaria, no sé, tú dices, usted va a bajar tanto porcentaje, o mejor dicho, te has encontrado con altos niveles de eficiencia luego de haber llegado a trabajar con algún cliente. Sí, como tú bien dices, todas las empresas tienen sus propias particularidades, su forma de operar, entonces es difícil crear como una regla común para todos. Sin embargo, son todos consumidores de electricidad, entonces hemos logrado aprender, identificar cosas que se pueden repetir en distintas industrias. Lo que más se repite, y yo diría que es fuente de eficiencia en prácticamente todos nuestros proyectos, es poder entender qué ocurre cuando la gente se va a sus casas. El ejemplo más típico es: uno pasa por los barrios de oficina un sábado en la noche y se encuentra con todos los edificios con las luces encendidas, sí. Y dice, esto es una barbaridad, hay que cuantificar un poco cuánto están desperdiciando de electricidad todas estas oficinas, pero si uno lo lleva al campo industrial pasa lo mismo, en verdad. Nosotros tenemos muchos clientes que operan 24/7, entonces hay un poco más diferente la situación, pero tenemos muchos clientes que operan de lunes a viernes, de 9 a 6, y los sábados de 9 a 2, y siempre lo primero que hacemos es fijarnos cuánto se está consumiendo en estos horarios donde no debería haber consumo o debería haber muy poco consumo. Y se sorprenderían la cantidad de sorpresas que nos hemos llevado del tipo, oye, o sea, si miramos solo los datos, esta empresa parecería que opera 24/7. O esta área, hacemos preguntas como, oye, ¿esto está bien que funcione todos los días? Pero como, no, esto tendría que estar apagado en cierto horario, y ahí empiezan a aparecer conclusiones bien rápidas. O sea, nosotros siempre decimos que nuestra solución viene a ser como una linterna que viene a alumbrar una pieza oscura. Porque mucha gente dice, no, mira, yo creo que lo que está pasando es esto, o tenemos ciertas reglas, entonces la gente sabe que tiene que hacer esta otra cosa, y al final la gente tiene mucha pega, muchas cosas, y como a nadie le pagan por hacer buen uso de la electricidad y no hay incentivos asociados a la eficiencia energética, para bien o para mal, es algo que no está en el top of mind, o algo que la gente está constantemente pensando. Y eso lleva a descuido, a decir, a ver, da lo mismo si lo he encendido y el otro turno lo apagará, etc. Entonces, esta es como la primera gran ganancia que nosotros tenemos. Hemos identificado oportunidades que superan en un centro comercial, por ejemplo, entendiendo lo que ocurría fuera de los horarios de operación del mall, encontramos oportunidades de ahorro de un 25%, por ejemplo. En otro mall de un 18%. En una frutícola también 18% en potenciales de ahorro solo en las áreas de frigorífico. Entonces, solo por entender bien qué está pasando con cierto detalle, la verdad es que se facilita mucho más la gestión posterior, ¿ya? Porque lo que nosotros decimos como propuesta de valor es sacar la intuición de lado, poner evidencia empírica de qué está pasando con respecto a tus consumos, y nosotros darle información a nuestros clientes lo más masticado posible, teniendo en consideración lo que ellos quieren ver, cuáles son sus reglas de negocio, para que no haya que invertir mucho más tiempo en analizar, ya, este gráfico, ¿qué significa? ¿Qué puedo hacer con esto? Sino que nosotros tomamos esa carga y decimos, oye, en base a lo que tú me dijiste, aquí están pasando ciertas cosas, acá está faltando la normativa, acá tienes una oportunidad de mejora, acá hay un potencial problema, y ahí como que terminamos siendo como el asesor o el brazo tecnológico de nuestros clientes para facilitarles un montón conversaciones y toma de decisiones con respecto a apuntar hacia gestionar de mejor forma el consumo de electricidad. Antes de ir a lo específico que hacen ustedes, como dijiste al principio, se dedicaron como clientes residenciales, a nosotros, ciudadanos de pie. A nosotros nos enseñan a ser eficientes a punta de etiqueta, A más, A, B, y es como que quizás lo único que tenemos como a mano de saber si es que invertimos o no en algo que nos va a hacer gastar menos con el diferencial de precio original.
Pero, no sé, un par de tips que ustedes vieron a nivel domiciliario que nos puedan dejar, no solamente a nosotros, sino a toda la gente que nos escucha, de cómo gastamos nuestra energía en nuestras casas, o usamos, mejor. Sí, yo creo que el sistema de etiquetado es buenísimo, porque nos da luces de un poco qué es lo que estamos metiendo en nuestra casa y cómo eso puede impactar la cuenta eléctrica. Me parece una iniciativa genial. Es como le equivalente a los sellos de la comida, es como saber un poco, Claro. como una brújula, ¿no? Cosas que nos dimos cuenta cuando medíamos el consumo de casas es que la gente generalmente es descuidada y puede dejar cosas encendidas en todo momento, digamos, y no discrimina si es que fin de semana o día de semana se va a la oficina y deja la cosa encendida. Incluso por temas de seguridad, algunas personas dejan las cosas encendidas como para que se vea que haya, No. para que, Que hay para que gente en se la sienta casa. que hay alguien adentro. Ah. Y ahí, o sea, chuta, la sensación de tranquilidad, o sea, que no podíamos meternos un poco con eso. O sea, entonces, bueno, también ocurrió un tema interesante no sé si fue el 2018, cuando se quiso impulsar la instalación de smart meters Sí. en Chile. Y para los que no saben, hoy por hoy la toma de mediciones para la cuenta eléctrica generalmente es análoga. Va una persona a tomar registros manuales del De los del consumos. medidor un poco de cada casa, y eso se quería reemplazar por lo que ocurre en países más desarrollados, que está este medidor digital conectado a internet, que un poco facilita muchísimo la pega operacional de las utilities, y eso trae una infinidad de oportunidades para entender bien las curvas de consumo de cada cliente, para entender un poco, para poder empezar a diferenciar tarifas, y esto ya me estoy metiendo más con en un mundo de competencia en el mercado eléctrico, digamos. O sea, si nosotros pudiésemos coger una tarifa que se adecuara a los horarios que estamos en nuestras casas y cuando no estamos en nuestras casas, sería todo mucho mejor. Generalmente los consejos que nosotros damos a las personas tenía que ver con, que parece un consejo un papá, como revisa cuando salgas de tu casa que tiene celular, plata, llaves y dejaste todo apagado. Y claro, o sea, y eventualmente ir entendiendo cosas como, bueno, a qué hora estás lavando la ropa, o qué tan cerca estás de llegar a tu límite de invierno, que es algo que está en las tarifas residenciales y que aplica para los periodos entre abril y octubre, que es algo que tampoco mucha gente conoce, pero que encarece harto la cuenta eléctrica si es que superas ese límite. Entonces, yo creo que el etiquetado es un muy buen primer paso, porque no es que tú le vayas a decir a la gente, sabéis que de ahora en adelante tenéis que comer con la luz apagada para ahorrar energía, pero si le puedes decir, oye, empieza a usar bombillas LED, o los equipos de climatización, fíjate que sean con tecnología split inverter, que ya sabemos que son muchísimo más eficientes que el otro. Son de este tipo de cosas, y el etiquetado justamente viene a servir esa utilidad de decir qué es lo que me puede dar mejor confort en mi casa sin necesariamente que implique un mayor consumo en la casa. Oye, hablemos de When It Work. ¿Cómo se gesta la democratización, ¿no es cierto?, de la sustentabilidad? Cuéntanos cómo se hace la eficiencia energética en terreno y cómo aplica esta para todo tipo de consumidores. Háblanos un poquito de When It Work en realidad. ¿Cómo lo hacen? Efectivamente, lo que nosotros buscamos hacer es, democratizar, que es una palabra que en verdad se usa harto, pero al final hacer accesible el uso de tecnología a cualquier tipo de consumidor eléctrico. Con esa idea partimos, y porque la situación tradicional, por así decirlo, en los sistemas de monitoreo, que es lo que nosotros nos dedicamos, son tecnologías súper caras, hiper técnicas, y que un poco pocas personas dentro de una empresa la pueden usar. Y aquí es donde nosotros nos dimos cuenta que había una oportunidad. O sea, dijimos, mira, ¿qué pasa si es que creamos una solución que sea barata, liviana, y que permita a cualquier persona dentro de una empresa
conocer cuándo, cómo y dónde está consumiendo electricidad, y sin ser experto en electricidad, saber más o menos qué cosas puede hacer para mejorar su consumo, levantar alertas a las áreas de operaciones y mantenimiento, separar el costo eléctrico por las distintas áreas que tiene. Entonces, esa fue como la premisa con la cual partimos trabajando, y lo que nosotros hicimos fue desarrollar tecnología propietaria, tanto un hardware, un sensor y un software. Entonces, este hardware es un sensor que lo instalamos dentro de las empresas, en los tableros eléctricos, y nos permite conocer con todo el detalle que el cliente necesite cuánta electricidad consume en un momento dado en el tiempo. Y con esto podemos medir desde el consumo general de un espacio hasta el más mínimo detalle. O sea, yendo a una oficina, por ejemplo, podemos medir cuánto consume el general de una oficina, pero también cuánto consumen los equipos de clima, la iluminación, los enchufes para los computadores, la cocina. Y si esto uno lo lleva a un espacio industrial, que pueden haber cientos de máquinas, cientos de equipos distintos, unos más críticos que otros, nosotros podemos con el cliente jerarquizar y poner un poco un ranking de cuáles son los mayores consumos, y ir a medir eso para ayudarles a entender un poco qué es lo que está pasando. Entonces, el sensor, la idea es que se instala muy rápido, muy fácil. De hecho, nuestros clientes que están fuera más alejados de Santiago, que es donde está la oficina, son los propios clientes los que hacen la instalación. Siempre con un técnico certificado SEC y todo, pero así de plug and play es la cosa. Y ya una vez que tenemos ese dato de cuánto consumen, nosotros hemos creado distintas formas de entregar la información que sea valiosa. Y yo diría que lo que más me gustaría destacar es el hecho de que nosotros nos sentamos con el cliente y no somos un proveedor cualquiera, decir, oye, aquí están tus datos, toma, chao. Sino que nosotros lo que hacemos es sentarnos y decir, vale, esta es tu operación, cuáles son los dolores que tú actualmente tienes, cuáles son los indicadores que tú estás a tener, cuáles son tus horarios de operación, cuánto está ahí procesando, cuáles son tus unidades productivas. Hacemos una serie de preguntas y el resultado de esa conversa es un reporte hecho a la medida para el cliente, para justamente ahorrarle todo ese tiempo de análisis, de interpretación, y que nosotros un poco le vamos entregando esa información para decir, oye, esta es tu tendencia, acá hay ciertas alertas, acá hay oportunidades, ¿qué pasó con esto? Y un poco aterrizar muchísimo más para que el cliente un poco tenga la satisfacción, se sienta acompañado por un lado, y que sienta que puede tener conversaciones ya dejando de lado la intuición y ya teniendo como evidencia empírica sobre la mesa para decir, oye, necesitamos hacer esto porque esto es lo que evidencia lo que ha pasado los últimos 3-4 meses, por ejemplo. Entonces, ha sido un camino lleno de desafíos, porque lo que estamos hablando, o sea, hablamos de que la gente en las casas no sabe mucho de eficiencia energética, en las empresas la verdad que también. Hemos tenido que educar para poder vender, un poco, es como una vuelta un poco más larga. Y por eso yo aplaudo que aparezca la ley de la eficiencia energética, porque obliga, para bien o para mal, para bien en mi juicio, obliga a tener ciertas conversaciones en los principales responsables del consumo en Chile. Entonces, nos han llamado empresas como, oye, me llegó este mail del ministerio que estoy como atrasado con algo, como, ¿qué significa esto? Y como, tranquilo, vamos paso a paso, y empezamos a conversar con ellos. Entonces, yo lo veo como algo positivo, porque también, y creo que es algo que se lo recuerdo siempre a los clientes, o sea, el apostar por la eficiencia energética también es apostar por la rentabilidad de la empresa, porque afortunadamente todos estos proyectos que implican sustentabilidad ambiental, por así decirlo, no son necesariamente proyectos hippies, son proyectos que ayudan a la rentabilidad de los negocios que aplican este tipo de tecnología. Y eso, de nuevo, para bien o para mal, en el mundo en que vivimos, las empresas se fijan en los indicadores económicos, y afortunadamente este tipo de tecnologías que ayudan al planeta también ayudan a las finanzas de quienes las ocupan. Oye, Daniel, ¿y son rápidos los diagnósticos que realizan ustedes? No sé, por ejemplo, entran un lunes y de aquí al viernes es posible ya tener un primer diagnóstico inicial. Va a depender, bueno, va a depender de la empresa, obviamente, pero... Sí, pero por ejemplo, en los malls, generalmente entre las primeras semanas ya uno puede saber qué es lo que está pasando, porque es bastante estable el consumo y la operación. En un colegio, lo mismo.
pero en una viña o una frutícola que operan como con estas temporadas de cosecha y siembra y producción y packing y todo, va a ir cambiando y son más estacionales. Por eso nosotros, bueno, nuestros clientes más antiguos ya llevan 5 años, 6 años con nosotros, y es porque quieren ver un poco la evolución en el tiempo y ver cómo cada cuánto y cómo se van repitiendo estos ciclos de consumo. Pero generalmente cuando hay un cliente que dice, estoy ciego, no sé qué es lo que está pasando, y no trabaja 24/7, ya en las primeras semanas nosotros hemos ayudado a identificar cosas como, mira, los días domingos, todo prendido, ¿cachai? Y ese tipo de cosas van generando confianza en nuestro sistema y el cliente dice, oye, chuta, qué rápido, qué bueno, vamos y empezamos a profundizar un poco más y ayúdame a ver esto, ayúdame a entender esto otro. Entonces es bastante rápido un poco como diagnóstico inicial y después tiene que ver un poco cómo se va acompañando el cliente para lograr estos hitos de eficiencia. Perfecto. Oye, Daniel, nos queda un poquito tiempo, pero hay dos cosas que no podemos dejar fuera. Una pregunta y la segunda, la invitación que te va a hacer Verónica para nuestra clásica sección. Pero lo primero es como hablar del futuro de Bueno Work, en el sentido de que ¿qué pasa ahora con esta ley? Quizás nuevos negocios, entrar mucho más potente al mercado. No sé si nos puedes contar un poco en qué están pensando, dado este nuevo como presente en materia de eficiencia energética. Yo quería hacer una pregunta, ¿por qué se llama Wenu? Wenu es una palabra en mapungún que significa cielo. Entonces a lo que estamos apuntando con el nombre era Wenu Work, el cielo en el trabajo, un espacio tan eficiente que un poco pareciera ser celestial. El cielo, sí, quizá un poco pasado para la punta, pero en Pain by engaño, creo yo. Sí, al menos la gente se acuerda y eso es lo importante. Buenísimo. Sí. Nuestro presente y futuro, digamos, y nuestra historia en verdad ha estado constantemente marcada por estar en contacto mucho con los clientes y entender qué es lo que quieren, y eso nos ha traído muchos cambios estructurales en la empresa, como pasar de un modelo de trabajo de personas casa a pasar a trabajar con empresas. Entonces siempre intentamos ir robusteciendo nuestra propuesta de valor y cómo podemos ir ayudando a nuestros clientes. En concreto tenemos muchísimas ideas de desarrollos tecnológicos, con toda esta irrupción de inteligencia artificial y automatización y todo. Nosotros no estamos haciendo parte de eso, en el sentido de cómo podemos entregar la mejor porque de la forma más resumida y gatillando la mayor cantidad de accionables posible. Porque al final, si a una persona, mientras más trabajo o carga mental le pases, más lo vaya a terminar agobiando, y eso es algo que hemos aprendido. O sea, tratamos de ser lo más livianos, pero lo más potentes posible. Entonces, bajo esa línea, hay muchas ideas de desarrollos tecnológicos. La ley de eficiencia energética es algo que sin duda ha empujado muchas conversaciones. La industria de la banca, por ejemplo, está siendo mucho más exigente para otorgar créditos a empresas o para ser proveedores del banco. Tienen estos criterios ESG para ver si quieres ser proveedor de un banco o sacar un crédito, ver si es que cumple ciertos estándares con tu gestión social, de gobernanza corporativa y ambiental. Y de hecho nosotros ya hemos ayudado a algunos clientes a estar como en línea con estos tipos de requerimientos. Entonces, afortunadamente el mundo está moviéndose para allá, mucho más lento de lo que a mí me gustaría, un poco no por mi negocio, sino por la urgencia que es la que estamos viviendo, pero va en esa dirección, y la idea es en nosotros ir pudiendo abarcar, ojalá, cada vez más servicios a más clientes, siempre con esta mirada de eficiencia, apalancado en uso de tecnología y apoyando a los clientes. Ahora es electricidad, pero el día de mañana también pueden ser otros tipos de consumo, pueden ser otros tipos de variables que pueden ser importantes para generar mitigación en el impacto que tienen en el ambiente, digamos. Entonces, un poco ambigua mi respuesta, pero un poco estamos soñando con hartas cosas, y un poco el desarrollo tecnológico es constante, la verdad. Daniel, lamentablemente se nos está acabando el programa.
y llegamos al espacio, como te decía Danilo, que para nosotros es muy importante, relevante, denominado Hacer la Luz. Este espacio que le entregamos de minuto de confianza a nuestros entrevistados, así que te dejo el micrófono nuevamente para que nos des un último mensaje. Buenísimo. Aquí quizás voy a pecar de sonar como hippie, pero toda esta conversa que hemos tenido y yo llevo trabajando en One Work más de 7 años y el tema de la eficiencia un poco me ha hecho repensar mucho cómo llevo mi día a día y en verdad qué tanto necesito ciertas cosas, porque al final lo que hablamos al principio, la mejor energía, la más barata, la más limpia es la que no se consume. Y yo me he dado cuenta de que esto en verdad se puede aplicar a casi todos los aspectos de nuestra vida y intento vivir con este precepto de que de repente menos es más. Uno se encuentra con testimonios de multimillonarios en YouTube que dicen el dinero me da acceso a cosas pero no me trae felicidad. Es un ejemplo medio absurdo, pero la verdad es que yo creo que podemos tener una calidad de vida muy alta sin necesidad de estar constantemente tratando de adquirir más cosas o gastando más. Entonces, como digo, esto de menos es más es algo que a mí me ha marcado positivamente en mi vida y trato de aplicarlo en todos los aspectos y un poco trato de acordarme que lo más importante es estar rodeado con gente que te quiere, estar feliz en tu día a día con tu trabajo, estar sano de mente, cuerpo y alma, digamos, y eso para mí al menos tiene que ver con no vivir así al mínimo, pero sí un poco tener conciencia con las cosas que voy incorporando, la carga mental, cosas, etcétera. Entonces yo no digo que no quiera tener mucha plata, porque obvio que sí que da acceso a muchas cosas, pero sí tener mucha más conciencia sobre cómo gastamos y en qué gastamos y por qué gastamos en lo que gastamos. Entonces eso es mi momentito. Oye, Muy bien, gracias Daniel. por compartir ese mensaje. De verdad que creo que es súper importante, sobre todo en los tiempos en que vivimos. No necesariamente relacionado con sustentabilidad, sino creo que es un mensaje bien holístico. Así que desde mi parte, muy agradecida por el mensaje. Oye, Daniel, Danilo. muchas gracias por haber compartido con nosotros y habernos iluminado más acerca de este mundo que tú tienes razón, o sea, va recién, no es que vaya recién partiendo, pero estamos tomando conciencia de lo que significa ser eficiente y ojalá que esta hora y estos mensajes que nos dé lleguen a todos nuestros auditores para que empecemos a tomar razón de esto que se está moviendo, esto de menos es más. Así que muchas gracias, Daniel, por estar con nosotros. No, a ustedes los felicito por el programa y gracias no por la invitación. Fue muy buena la conversa. No, bienvenido cuando quieras. Oye, yo les voy a dejar con un tema también, ¿ya? A ver. Quedé pensando con estas palabras súper profundas que nos dejó Daniel y quiero dejar Love Song de Cure. Espero que lo disfruten. Un abrazo grande y nos vemos Nos vemos el programa. próximo martes. Sí. Exactamente. Gracias, Daniel. Chao, Un abrazo chao. a todos. Que estén Chao, bien. chao, gracias.